Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Mauricio Morales. ¿Qué tal, Mauricio Morales? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Un gusto saludarte. Mauricio, hablemos un poquitito del llamado segundo piso de la moneda. Porque ayer conocimos un cambio relevante en torno a las figuras que trabajan en el segundo piso. Y antes de entrar en ese detalle, tratar de comprender lo que significa el segundo piso y para qué sirve el segundo piso de la moneda. Sí, antes Juan Manuel se conocía como la oficina presidencial, son los principales asesores del presidente de la República, están ahí como orejeros muchos de ellos. El ideal es que esos asesores del segundo piso nunca sean noticia, lo comentábamos el día de ayer. Los que tienen que hacer noticia son los ministros, son los subsecretarios y, por cierto, el presidente de la República. En tercer lugar, claro, son personas de confianza del presidente, y cuando salen o cuando entra alguno, tampoco debiese ser noticia, pero en este gobierno sí lo ha sido, tal como fue en el gobierno del presidente Piñera, y tú lo subrayabas muy bien ayer con Matías de la Maza en la figura de Cristian Larroulet. Eso para empezar. Entonces son personas del círculo cercano al presidente, son orejeros, son personas que muchas veces incluso entran en conflicto con la Secretaría de Comunicaciones de acuerdo a, por ejemplo, la forma en que se va a enfrentar una crisis. En este caso, lo que ha hecho el presidente de la República ha sido dar salida al jefe de asesores, Felipe Melo, e incorporar a Aysén Echeverry para enfrentar estos últimos 2 meses. ¿Cuál es el concepto del que se habla mucho, sobre todo estos últimos 60 días? Es el concepto de legado. Los gobiernos lo que intentan hacer muchas veces, Juan Manuel, es construir un relato o una historia respecto a lo que hicieron durante su administración, con el fin de que eso quede en la retina de la gente, especialmente si ese mandatario tiene como propósito presentarse en 4 años más. Y esto de los legados, yo siempre he dicho que depende más de la percepción y la evaluación de la gente que del empuje que puedan realizar los gobiernos durante los últimos 2 meses. Yo no recuerdo que el presidente Elwin, por ejemplo, haya puesto mucho énfasis en esa palabra relativa al legado, porque el legado era en sí mismo el proceso de redemocratización. Lo mismo el presidente Frey con las modernizaciones que se llevaron a cabo durante su administración, y lo propio con el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, hasta ahí. Y claro, en este caso lo que quiere hacer el gobierno del presidente Boric es instalar el relato del legado en un gobierno que fue particularmente duro, especialmente porque no fue un gobierno, claro, fue un gobierno matemáticamente de 4 años, pero en términos de ejercicio fue solamente de 3 años, dado que tempranamente el gobierno se amarró al proyecto constitucional, claro, que finalmente fracasó. Entonces, claro, uno puede hacer un listado, Juanma, de ciertos logros del gobierno que, claro, interpretarlos como legado, insisto, eso se ve más adelante en función de las percepciones de la gente, pero está la ley TEA, el copago cero en FONASA para algunos grupos socioeconómicos. Ya voy a ir a eso. Perdona, Mauricio, ya voy a ir a las cosas que vamos a recordar del gobierno, pero déjame preguntarte, ¿tiene algún sentido poner a alguien en el segundo piso como para empezar a diseñar el legado en estricto rigor, diseñarlo desde allí como para definir esa estructura? ¿Tiene algún sentido práctico? Yo tiendo a pensar que no, Juanma, tiendo a pensar que no tiene ningún sentido práctico. A lo mejor, y creo que lo comentabas tú ayer, creo que lo pasaste a señalar tú ayer, que es lo siguiente. Claro, las oficinas presidenciales no es que termine el gobierno y se pulvericen, se acaben. Muchas veces lo que hacen los presidentes es armar alguna fundación o algún equipo que los va siguiendo después de haber dejado el mando, y a lo mejor el presidente Boric piensa que una vez fuera del poder es Aysén Echeverry la que podría eventualmente encabezar esa, bueno, la fundación, el concepto de fundación tiene mala fama, bueno, o el grupo que asesore al presidente de la República una vez fuera del cargo, para ir reuniendo los pedacitos que quedaron de ese legado, y también formando equipos que eventualmente puedan servir de base para fortalecer el liderazgo del presidente Boric en su calidad de opositor. Si tú
te fijas en los tweets que ha publicado el presidente Boric con respecto a la crisis venezolana y con respecto al rol de Estados Unidos, el presidente ya está hablando casi como un líder de la oposición, más que como un presidente de la República. Y eso, Juanma, ¿quién soy yo?, es parte del relato que el presidente está tratando de armar en función de su liderazgo en la oposición. Creo que ese tuit, Juanma, está más dirigido a la interna de la coalición que hacia el presidente José Antonio Kast y su equipo político, cuando el mandatario habla de que o que los gobiernos, que las personas se pueden humillar ante Trump, aceptándole todas las cosas que hace. Claro, cuando dice a los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de Estados Unidos tratando de ganarse su favor, solo se humillan. Se humillan, exactamente, sí. Ese mensaje, creo, Juanma, está dirigido más hacia los propios que hacia los otros. Hacia los propios, en el sentido de que el presidente está diciendo, bueno, yo me retiro del cargo, pero no voy a seguir, no voy a abandonar mi papel o el papel político propiamente tal, y esta va a ser la postura que por lo menos yo voy a defender en calidad de líder opositor, y los que se quieran sumar bien y los que no se quieran sumar bien también. De hecho, hay una discusión en la oposición respecto a cómo enfrentar el gobierno del presidente Kast, es decir, si de manera unida o de manera dividida. Y el presidente Boric lo que ha hecho con esta declaración es decir, los que quieran estar de este lado debiesen estar de acuerdo con lo que se está señalando en esa red social de X. Ahora, el segundo punto es lo que hablábamos del legado, ¿cierto, Juanma? Y yo te nombraba la ley TEA, el copago FONASA. Es que no quiero, Mauricio, lo que no quiero es hacer un listado del legado, sino que más bien, porque nosotros trabajamos en esto y el listado lo tenemos en la cabeza. Lo que quiero es, para el auditor que nos está escuchando, es si la ciudadanía tiene noción de cuál va a ser el legado del gobierno del presidente Boric. Lo que no quiero es como ponerle arriba a la mesa el ejemplo, porque dice, sí, verdad. No, por eso es que te he frenado cada vez que me quieres hacer el listado, porque nosotros trabajamos en esto y nosotros tenemos claro lo que han hecho los gobiernos. Pero la ciudadanía, ¿tiene claro ese legado del presidente Boric? Y si lo tenga o no lo tenga claro, ¿sirve de algo poner a alguien a cargo como para construir ese legado? Estoy pensando en que el presidente Piñera le encargaba enumerar las 20 cosas que hizo en cada uno de sus gobiernos, las enumeraba todas, como solía ocurrir con el expresidente, y al final la gente igual se queda con un par de cosas de cada gobierno, como suele ser por lo demás la historia, quizá un poco mezquina para lo que los gobernantes quisieran, pero es la realidad, ¿no? Con Piñera la gente se queda con su primer gobierno el rescate de los mineros, el crecimiento económico, segundo gobierno cómo enfrentó la pandemia y el estallido social, punto. Digo, ¿la gente tiene claro cuál es el legado de Boric? Yo diría que la reforma al sistema de pensiones, si es que es Juanma, porque la reforma al sistema de pensiones es un objetivo compartido en conjunto con la oposición. De hecho, la misma oposición ha sacado a relucir eso, por lo menos cuando Matei fue candidata presidencial. Por lo tanto, la ciudadanía, claro, tiene razón, cuando los presidentes nombran muchas cosas es porque no están seguros de cuál es su legado. O cuál la gente va a recordar, digamos. O quieren que lo recuerden por muchas cosas y al final la gente no recuerda por muchas cosas. A Elwin lo recuerda como el presidente de la transición, a Frey como el presidente de la modernización. De la modernización, exacto. Claro, a Lagos como el presidente de la transformación de ciertas cosas, Bachelet la protección social, y así. Entonces eso digo, si Boric, digamos, entiende que esto funciona así y no es por culpa de la prensa, digamos, para decirlo así, bien en chileno, ¿no? Sí, y de hecho, Juan Manuel, yo te diría que el gobierno del presidente Boric, claro, podría ser recordado por la reforma al sistema de pensiones, pero también va a ser recordado por el fracaso de los dos procesos constitucionales, creo. O sea, si es que desde mi primer minuto un gobierno se amarra a un proceso de esas características y ese proceso fracasa, entonces en la retina de la gente bien podría aparecer cuestiones más de carácter negativo que cuestiones de carácter positivo, aunque resta señalar que, y como lo hemos comentado acá, en general la aprobación presidencial o las aprobaciones presidenciales a los gobiernos tienden a aumentar durante los últimos meses, y cuando se hace la evaluación retrospectiva, es decir, cuando la gente le pregunta sobre ese gobierno de, no sé, el próximo año, las evaluaciones tienden
a ir mejorando en algunos casos. O sea, si es que uno hace el ranking de evaluación que tiene la gente de los gobiernos, incluso el gobierno del general Pinochet aparece como uno de los mejores evaluados en comparación con el resto. Entonces el gobierno va a tener que esperar para ver cómo va reaccionando la opinión pública, y este tipo de acciones de sacar al jefe del segundo piso me parece que tiene más relación con lo que te decía anteriormente, es decir, el deseo de Boric de armar un equipo que le permita mantener vigencia política una vez fuera del poder presidencial, pero más allá de eso yo no veo mucho impacto. Mauricio Morales conversando esta mañana con nosotros. Mauricio, por supuesto, como siempre, nos juntamos durante la tarde. Un abrazo. Sí, oye, tengo, Juanma, a ver si te interesa, si es que la agenda da para eso, la reforma al sistema político, que viene con varias cuestiones en las que estoy bastante de acuerdo. Está avanzando, sí, a ver si lo abordamos en la tarde. Sí, perfecto. Pues es que hay espacio, ahí está. Ya, muy bien, gracias Mauricio. ¿Listo? Un abrazo.